Hola, mi nombre es Lía, soy parte del grupo 4 y en esta ocasión les vamos a hablar sobre los ámbitos de aplicación grupal. El grupo está conformado por mis compañeras Ebony Castañeda, Sheila Farroñay, María Tarrillo, Jenny Huaraz y quien les habla, Lía Roja. Para iniciar vamos a hablar sobre los grupos sociales. Recordemos que los grupos sociales son un conjunto de personas relacionadas por valores, creencias o intereses sociales en común. Recordar que por cada actividad que hay en los grupos, estas se encuentran siempre en desarrollo y así tenemos también diferentes tipos de grupos, como los primarios, secundarios, formales e informales, de pertenencia, de referencia y pares. Ahora, en la psicología social se habla mucho del básico versus el aplicado, pero exactamente a qué es lo que se refiere. En sí se habla sobre la investigación básica versus la investigación aplicada. Ante este tema sobre el básico versus aplicado, tenemos distintas posturas, las cuales se pueden delimitar en tres grupos: los que defienden una clara delimitación, los que subrayan una mínima diferenciación y los que niegan que exista una distinción entre ambas. En cada grupo tenemos distintos representantes. Por ejemplo, en el primer grupo, Bigman fundamenta esta diferenciación con Valera, frente a una serie de aspectos como el propósito, el método, el contexto y el rol del investigador. En el segundo grupo, representantes como Hollander, Sack-Fine y Kitson-Sachs, sin negar la distinción básico versus aplicado, intentan minimizarla al máximo. Y en el último grupo tenemos a representantes como Brzezinski, Jergen and Jergen y Bassechev. Ahora, en este último grupo tenemos las posturas extremas, por ejemplo la de Brzezinski, que define que lo único posible es realizar las investigaciones. Jergen sostiene que no se pueden establecer principios generales de carácter establecido debido a la no acumulación de conocimientos. Ante todo ello, se puede desarrollar una psicología de los grupos aplicadas al margen de los contenidos de la psicología de los grupos básicos. Pero, ¿cuál es la relación de este tema, de estas posturas, con nuestro tema de ámbitos de aplicación grupales? La relación es que, para poder categorizar la producción en diversas áreas aplicadas, se consideraron aquellas con mayor tradición dentro de la literatura de la psicología, de los grupos, es decir, las áreas de clínica y salud, área de bienestar y problemas sociales, área organizacional y área educacional, que es lo que vamos a ver a continuación con mis compañeras. Buenos días, mi nombre es Jenny Huaraz. El día de hoy vamos a hablar sobre grupos en el área de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como un estado de bienestar físico, psicológico y social, ya que se basa en el bienestar general como un componente de calidad socializada. Cada vez hay más profesionales de diversas especialidades y disciplinas conscientes de que uno de los objetivos principales es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahora veremos la aportación de la psicología de los grupos. Los grupos como sistemas sociales que buscan incidir en la calidad de vida en el pro del mejoramiento físico, mental y social desempeñan un papel importante en los múltiples ámbitos de la salud, así como en el proceso de interacción e integración. Asimismo, la promoción, prevención, tratamiento, recuperación e intervención de la salud, bienestar social o calidad de vida. En estos contextos, las intervenciones grupales tratan de optimizar los recursos de apoyo social bien utilizados y ya existentes y promovidos. Ahora veremos el periodo histórico de los grupos. Son tres periodos. Primer periodo de formación de 1905 a 1967. Luego tenemos el segundo periodo que es de la expansión. Luego el tercer periodo que es de la consolidación. Los grupos terapéuticos. Los grupos terapéuticos son lugares en el que se comparten libremente su malestar que les produce, el cual permite que las personas se puedan identificar unos con otros y compartir experiencias emocionales similares y expresarse con seguridad. Los tipos de grupos terapéuticos son terapia familiar, terapia analítica de grupo y las comunidades terapéuticas.
Vamos a ver las principales orientaciones en la terapia de grupo. Está el psicodinámica, donde este tipo de psicoterapia va a centrarse en la influencia activa de los procesos inconscientes de la conducta, el pensamiento y las emociones, ¿no? Donde está el psicoanálisis clásico y el grupo de análisis. La sociométrica. Este se va a centrar en el papel de los roles para poder ir analizando cómo va sintiendo la persona en ese momento. Donde está el psicoanálisis analítico, el psicodrama analítico y el psicodrama clásico. Luego vemos a la gestáltica. Esto se enfoca más en el presente que en el pasado. Le importa más lo que te está sucediendo en el ahora. De los grupos de encuentro, luego tenemos la bioenergética, de análisis transaccional. Esto se enfoca en las relaciones constructivas. Luego tenemos los conductuales, donde están el cognitivo conductual. Esto se enfoca hacia las acciones y cambios en el entorno material de la persona. Sigamos viendo las características de la terapia corporal. Se desarrolla en un ámbito público, pueden ser dirigidas por participantes que no tengan preparación profesional. La influencia de sus miembros realiza un papel principal en el proceso de cambio personal. Como podemos ver, en el estado de ánimo son contagiosos entre los miembros del grupo. La realidad es reconstruida por distintas perspectivas individuales. No están comprometidos los sentimientos, ¿no? No puede haber enamoramientos, no puede haber esto, ¿no? Los grupos de apoyo, autoayuda y resocialización. Los grupos de apoyo. Sus principales características son, ¿no? Siempre van a estar bajo siempre la supervisión de un profesional, ¿no? Son grupos pequeños que están formados por sujetos voluntarios que se reúnen periódicamente para compartir vivencias. Son integrados por personas que comparten algún tipo de problemas, que están pasando por sus experiencias similares. Su función es proporcionar una idea que da significado a la particularidad de la actividad. Ofrecen una oportunidad a la crítica mutua. El rol del psicólogo va a ayudar a definir y delimitar los temas de trabajo, identificar y expresar las necesidades de los participantes, ayuda a los miembros del grupo a tomar conciencia de los recursos que se dispone. Va a proponer técnicas, actividades o dinámicas de apoyo que se van al grupo, ¿no? Continuando, los grupos de autoayuda. En los grupos de autoayuda funcionan de forma autónoma, conformado por personas que presentan el mismo problema. Sus miembros comparten experiencias, aprenden uno de los otros. No requiere de un profesional. El grupo de resocialización. Regularmente son usados en ámbitos de la salud y servicios sociales, cuando se trata de adquirir algún tipo de aprendizaje en estilos de vida. Personas que abandonan una institución de internamiento y reingresan al medio social del que venían o a uno nuevo. Para terminar, los grupos terapéuticos, los grupos de apoyo, los grupos de autoayuda, los grupos de resocialización son instrumentos valiosos en las estrategias y en los programas de intervención social, bienestar y calidad de vida psicosocial, tanto en el ámbito de la salud como en los servicios sociales. Gracias. Hola, mi nombre es Sheila Farroñay y hoy vamos a hablar sobre grupos en áreas educativas. Índice. Aquí veremos un pequeño concepto, tutorización entre iguales, interacción colaborativa, interacción cooperativa y un pequeño video. Concepto de grupos de educación. Los grupos permiten generar espacios de reflexión, aprendizaje y experiencias. De esta forma potencian el autoconocimiento y la capacidad de comprender las relaciones entre ellos. Al abordar el concepto de grupo, observamos que una de las características que lo definían era la interacción entre sus miembros.
el concepto de interacción aplicado al ámbito educativo nos lleva a considerar 3 posibles direcciones, según Roca y Martínez, 1997. Por un lado, la interacción entre educador y grupo, por ejemplo, grupo de alumnos de una clase. Por otro lado, la interacción entre educador y educando, considerando a este como miembro del grupo. Y por último, la interacción entre iguales, siendo esta última la que nosotros desarrollaremos a continuación. Tutorización entre iguales. Seguramente has oído hablar mucho de la tutorización entre iguales, pero ¿sabes realmente lo que es? Bueno, aquí te lo explicamos. La tutoría entre iguales es un método cooperativo que se basa en la creación de parejas de alumnos, en lo que uno asume el rol de tutor y el otro de tutorado. Ambos trabajarán para la consecución de un objetivo en común, conocido y compartido. El objetivo de este tipo de trabajo es concientizar la responsabilidad compartida, promueve estrategias adecuadas de resolución de conflictos, facilita a los alumnos la comunicación, responsabiliza a los alumnos sobre su papel en el ámbito de convivencia, integra el grupo, lo vuelve tolerante y les enseña el respeto y a la no violencia o maltrato. Interacción colaborativa. Se lleva a cabo cuando 2 personas se unen para aprender algo en concreto. De esta forma, los compañeros comparten ideas, se enriquecen entre ellos a través de manifestaciones, opiniones y habilidades. La manifestación de este tipo de aprendizaje puede darse en los siguientes actos: grupos de debate, formación de grupos de estudio, etc. El objetivo del aprendizaje colaborativo es poder enriquecer gracias a las ideas, opiniones y habilidades del resto de individuos que participan. Ventajas de la interacción colaborativa. Se fomenta la motivación y la cooperación entre los integrantes. Los integrantes intentan dar lo mejor de sí para estar a la altura de las circunstancias. Se favorece la implicación por parte de los alumnos para conseguir aprender lo que se está estudiando. Hay enriquecimiento cultural, intercambian ideas, habilidades, aprendizajes. Puede mejorar la autoestima de cada participante. La relación entre los compañeros que forman el grupo se puede potenciar y son mejoradas. Interacción cooperativa. El aprendizaje cooperativo es una metodología que se basa en dividir a los alumnos de una clase en grupos reducidos con el único fin de trabajar en conjunto y de forma coordinada, para ayudarse unos a otros. El aprendizaje no será unidireccional y sí bidireccional, es decir, se tiene muy en cuenta lo que los alumnos opinen, sus inquietudes, motivaciones y qué puede aportar cada uno a su equipo. Las características de este grupo son grupos mixtos, cada integrante del grupo aporta sus conocimientos y aplica sus capacidades para que entre todos puedan trabajar en equipo. Uno no conseguirá su objetivo hasta que el resto del equipo lo consiga. Beneficios de este tipo de aprendizaje. Los alumnos se sienten más motivados para resolver las tareas. Cada uno desarrolla actividades positivas como el compromiso y la proactividad. La calidad de las actividades es mayor si se hiciera de forma individual. Metodología de aprendizaje. Creación organizada de grupos. Se organizan grupos pequeños de 4 a 6 personas. Un alumno toma el mando para explicar algo al respecto a su equipo. La planificación. Cada uno toma un rol en este equipo. Por ejemplo, en este caso, uno busca la información, otro redacta la información en un Word, otro puede realizar el video y otro compañero puede editar el video. Responsabilidades grupales. Es necesario un compromiso por parte de cada uno de los integrantes para cumplir el objetivo del grupo. Dinámica y habilidades interpersonales. Solo hay una forma de conseguir el éxito y eso es ayudando al compañero con respeto. Para ello, a veces habrá que motivarlo y resolver sus dudas. Evaluación y autoevaluación. Los alumnos tendrán que analizar de forma conjunta qué les falta para conseguir sus objetivos de forma respetuosa y transparente. Al parecer, te has enredado un poco. Mejor veamos un video para que puedas entender mejor esto.
Bueno, esta fue mi aportación por hoy. Doy pase a mi compañera para que continúe con el tema. Adiós. Buenas tardes a todos, soy María Tarrillo. Hoy voy a hablar sobre los grupos organizacionales. Los grupos desempeñan un papel fundamental en las organizaciones, ya que pueden influir sobre su eficacia y sobre su productividad. A inicios de los siglos 20, Taylor y Fayol y sus seguidores consideraron a los grupos como importantes, importantes enemigos en la eficacia en el trabajo. Años más tarde la postura cambiaría, se contrarrestaría en caso por los experimentos realizados por Mayo y colaboradores. Para Shea y Guso, los grupos son considerados más como problema que como solución. A finales de los 30 existen intereses en los grupos, tanto en la parte teórica como práctica, incluyendo en la conducta, actitudes y estados emocionales de la persona. En la década ya de los 40, 50 se mantiene la perspectiva psicosocial, de estudiar la influencia que ejercen sobre el comportamiento, ¿no?, de cada persona. Coase y French encontraron en que los trabajadores aceptaban mejor un cambio en el sistema de trabajo cuando participaban directamente con los representantes. Ya entre los 50, 60 y 80 hubo unos ligeros y progresivos cambios en los intereses de las organizaciones por la utilización de grupos, considerando como unidades fundamentales en las actividades. Luego ya hay, en este cambio de perspectiva, consideran a los grupos ya no como fuente de problemas, sino como una solución. También se sintetiza algunas investigaciones en los últimos 20 años. Por ejemplo, dicen cuáles son las características de los grupos de trabajo, cuáles son los principales criterios de efectividad que utilizaron. En las características de los trabajos se clasifica en lo siguiente: nivel de formalidad de los grupos, que dentro de ella están los formales, informales. Los formales son establecidos de su propia organización como un medio para alcanzar los objetivos. Los informales surgen sin ningún tipo de prevención por parte de la organización. Y en permanencia temporal se clasifica en dos grupos: permanentes y temporales. Los permanentes vienen a ser los directivos, que vienen a ser que ven la misión de la organización. Los temporales están los comités, los grupos de estudios, y ahora también están el grado de autonomía grupal, que están dentro de ellas los grupos dirigidos desde el exterior. Tienen la responsabilidad de ejecutar la tarea grupal que se le ha asignado. Los otros vienen a ser grupos de autodirigidos, que este grupo es responsable de guiar, dirigir los procesos de ejecución. Y los grupos autodiseñados vienen a ser los responsables de su propio diseño para poder ejecutar las tareas. En la efectividad grupal se puede diferenciar entre modelos combinatorios y modelos estructurales. Los modelos combinatorios consideran un proceso internos del grupo, son más importantes que el ambiente grupal, y en temas de modelos estructurales contribuyen un papel prioritario al ambiente grupal y analizan, ¿no?, el grupo a partir de las variables. Acá dentro de ello está input, que viene a ser características de la persona; el proceso, que viene a ser la interacción entre los miembros del grupo; y output, que son los resultados obtenidos. Gracias. Le paso con mi compañera. Ahora hablaré sobre la inteligencia emocional en los grupos. Para poder comprender esto, tenemos que iniciar por saber qué es la inteligencia emocional, de dónde parte y cómo se ha ido integrando cada día más en las organizaciones para el logro de objetivos. Bien, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestras propias emociones, lo que nos permite intervenir de forma adaptativa e inteligente sobre ellas, aprendiendo
Aprenderemos a percibirlas, poder modificar o cambiar una emoción o sentimiento cuando sea necesario en función de las circunstancias para poder interpretar también los estados emocionales de las personas que nos rodean, ya que es fundamental al momento de relacionarnos. Por otro lado, el concepto de inteligencia emocional fue desarrollado por los psicólogos Peter Salovey y John Mayer, pero Daniel Goleman, quien es un psicólogo estadounidense, es quien incrementa la importancia mundial en el concepto de la inteligencia emocional, cuando publicó su libro Emotional Intelligence en 1995. Asimismo, Goleman nos habla de 5 capacidades, 5 principios o elementos y 2 áreas de la inteligencia emocional. Tenemos primero las 5 capacidades de la inteligencia emocional, que para él vienen a ser descubrir las emociones y los sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. En cuanto a principios o elementos de la inteligencia emocional, él considera que es la autoconciencia emocional, la autorregulación emocional, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Luego las divide en 2 áreas de la inteligencia emocional, que vendría a ser la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Para comprender mejor, hay que tener en cuenta lo que significa cada una de estas dos. En cuanto a la inteligencia intrapersonal, viene a ser el conocimiento de nuestros aspectos internos de cada persona o que cada persona posee. Es decir, es tener el acceso a la propia vida emocional. Y en cuanto a la inteligencia interpersonal, es que nos explica el grado en el que somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre los estados mentales y de ánimo de las demás personas. Ahora sí hablaremos sobre la inteligencia emocional en los grupos. Sabemos que en la actualidad las organizaciones tienen un entorno bastante cambiante, ¿no? Por ello, requieren de que cada miembro de trabajo cuente con respuestas rápidas, que sean flexibles y que también logren adaptarse a cada circunstancia que sea difícil de prever. Por ello, es necesario que el equipo de trabajo en general cuente con habilidades y competencias que sean específicas para un adecuado desarrollo y así lograr los objetivos. Para Goodman, Devadas y Hunton, en 1988, nos indican que un equipo de trabajo es un grupo pequeño de personas organizadas para una tarea y que a la vez están integradas a una estructura organizativa, con objetivos específicos y estos cuentan con una interacción frecuente. Es por ello la importancia, ¿no?, de que estos equipos cuenten con la información y a la vez con los recursos suficientes para poder tomar estas decisiones de forma autónoma. Por otro lado, también es importante hablar de que antes se le daba una importancia o bastante importancia al coeficiente intelectual para que un trabajador tenga un resultado eficaz. Sin embargo, en la actualidad se requiere tanto del coeficiente intelectual y a la vez del coeficiente o en este caso de la inteligencia emocional. Por ello, como lo muestra la imagen, estos dos suman al éxito del equipo. En otras palabras, nos asegura una mayor magnitud en el éxito de la organización en cuanto a cada tarea encomendada. ¿Cómo ser un equipo productivo? Muchas organizaciones tienen esta constante. En este caso, vamos a hablar de que es importante funcionar de un modo eficaz, saber comunicarse y valorar las aportaciones. En el primer aspecto, es importante para poder planificar, controlar y aplicar de forma bastante criteriosa la estructura de trabajo para el desarrollo de la tarea que se haya encomendado. En el segundo aspecto, que es saber comunicarse, es la importancia de tener la libertad de expresión y a la vez el respeto que debe existir entre los puntos de vista de cada miembro del equipo. De esta manera se podrá integrar también la diversidad de opiniones para el bien en conjunto.
Como tercer aspecto, valorar las aportaciones es tener la capacidad de valorar las opiniones de cada integrante del equipo y a la vez esta persona quien su opinión está siendo valorada, también reconocer y agradecer que los demás miembros del equipo lo hagan. Ahora vemos que Druskap y Wolf nos informan sobre 3 características para que un equipo sea efectivo. En estas se encuentra, primero, la confianza entre los miembros, el sentido de identidad de grupo y el sentimiento de efectividad de grupo. Finalmente vamos a hablar sobre los niveles de emociones. Según Canas en 2013, el estudio que habría realizado Vanessa Urch y Steve Wolf nos establece 3 niveles de emociones que afectan al grupo, pero a la vez ellos nos brindaron ciertos determinantes o ejecuciones que se pueden dar para una solución. Primero están las emociones individuales, las emociones de grupo y las emociones en la organización de forma conjunta. Iniciamos por las emociones individuales. Como vemos ahí, nos indica que en todo grupo siempre va a existir puntos de vista distintos. De esta forma, en muchas ocasiones se generan conflictos. Entonces, lo que se necesita lograr es una apertura adecuada y comprensión entre cada miembro. La solución es que sea reconocer las actitudes y comportamientos de las demás para poder generar un respeto mutuo. De esta manera se va a poder comprender que hay diferencias interpersonales, pero que sin embargo pueden darse a conocer los puntos de vista con todo respeto sin tener la necesidad de ser atacados y a la vez valorar las propuestas de cada persona. Luego se encuentra las emociones de grupo. Es necesario que el grupo comprenda que también existe retroalimentación como equipo y que de ellos dependerá el éxito en cada tarea encomendada. Se trabajan aquí las emociones del equipo para poder solucionar y así generar mecanismos de expresión y de reconocimiento de estas emociones sin dejar de tener un ambiente que sea grato o de camaradería. Finalmente, tenemos las emociones en la organización. Como sabemos, toda organización consta de diversas áreas. Por ello, todas estas están implicadas para el poder lograr un objetivo. Entonces, ahí la importancia de poder comprender y construir las relaciones positivas entre cada miembro de cada área. Para esto se recomienda realizar foros o focus donde se pueda reflexionar acerca de la cultura y a la vez poder hacer este comparativo entre la cultura o los valores de cada miembro de los equipos, si están de acuerdo o en concordancia con las políticas de cada organización. Eso sería todo en base a inteligencia emocional en los grupos. Gracias.